Luego de instalar las herramientas que necesitamos para React Native, vamos a hacer uso de la configuración del setup, ya sea para Android o para Xcode. Esto lo podemos iniciar desde la página web de React Native. En la sección de Development vamos a la parte de Guide y aquí en la sección que dice Environment Setup es donde nosotros tenemos la información necesaria para poder hacer la configuración de nuestros ambientes Android o iOS. Les muestro la página porque esta página siempre está cambiando de acuerdo a las actualizaciones que tiene tanto Android Studio como Xcode y también Node.js. Y adicional a esto, todas las configuraciones que puedan necesitar las futuras versiones de React Native. Esta página está explícita, donde nos tienen una sección que es para Expo y otra para React Native. Y si se fijan, siempre colocan a Expo de primero, porque React Native está buscando la manera de hacer desarrollo más rápido y Expo en alguna parte están haciendo vínculos. Entonces, Expo, fíjense que lo coloca como primer tab, la primera opción. Si quieres irte por Expo, recuerden que es algo sumamente rápido, no tienes el control de los paquetes que Expo expone para tú hacer las configuraciones ya sea para Android Studio y Xcode y te permite trabajar desconectándote de ese mundo complicado que puede ser meterte en cada uno de los entornos de desarrollo y también quitando sobre la mesa el tema del conocimiento tanto de Android Studio como Xcode. Sin embargo, si tu proyecto va a ser un poco más complejo, te diría que inicies con React Native CLI. Voy a iniciar con el React Native CLI, que es el que nos permite hacer una configuración de React Native propia. Como vemos, aquí nos indican mucho en la guía y nos hace hincapié en qué sistema operativo vamos a desarrollar. En mi caso lo voy a hacer en Mac. Si el tuyo es Windows, cuando tú selecciones acá, fíjense cómo cambia la página. Y de igual forma si seleccionas Linux. En el caso de desarrollos con Mac es porque la configuración es importante. Por el caso de que tenemos de emuladores y simuladores tanto de Android como iOS. Y como ven acá, cuando seleccionas Windows o Linux, te dice que una Mac es requerida para construir proyectos de forma nativa con iOS. Si utilizas Expo tiene un compilador en la nube que te permite a ti simular esos desarrollos en la nube sin necesidad de tener una Mac. Entonces es otra ventaja que pudieses tener tú de Expo. Vamos a seleccionar la de Mac, que es mi configuración que tengo. Recuerden que estoy en el React Native CLI. Voy a iniciar con Android. Como ven, si selecciono, él cambia lo que yo necesito para Android y me da las configuraciones implícitas. Vamos a ir al primer paso. El primer paso es colocar Node y Watchman. Node ya lo instalamos en el video anterior y como les explicaba acá, pues hagan uso de Node-versión y ven cuál versión de Node tienen. Este comando que se llama brew se debe al homebrew que también instalamos en el video anterior. Homebrew tiene un comando que se llama brew y podemos hacer la instalación de Node a través ya sea de la página oficial o a través de homebrew. Aquí como vemos, React Native lo recomienda que lo hagamos con homebrew. Vamos a realizarlo, copiamos el comando, le damos enter. Como ya finalizó la instalación y él instaló la versión 20. Solo para que vean, pues acá en homebrew, cuando hagan brew install Node, en su página va a especificar cuál versión de Node es estable para ella. Aquí indica que la versión tanto para Apple como para Intel en la versión estable es la 20. Entonces pueden trabajar con la 20 de acuerdo a cómo Homebrew lo tiene. Otras versiones pueden ser la versión de 18 o la 16, todo de acuerdo al producto que ustedes vayan a realizar. Luego de esto vamos a instalar el Watchman. Watchman va a representar un servicio que trabaja en background para actualizar cualquier cambio. Eso significa que si yo hago un cambio en el UI, en mi emulador, automáticamente se ve reflejado. Por eso Watchman trabaja en forma de background como un servicio. Aquí pues yo ya lo tengo instalado, vamos a seguir. Lo otro es colocar Java Development Kit. Antes lo hacíamos con el JDK de Java, pero ya no es necesario utilizar eso. React Native utiliza algo que se llama Azul Zulu y para instalarlo tenemos que utilizar Homebrew y copiamos este primer comando, lo colocamos acá y le damos enter. Una vez instalado, vamos a copiar este otro comando, lo colocamos en el terminal y le damos enter. Y el último comando nos va a permitir a nosotros verificar información sobre el instalador que hizo de Zulu. Colocamos esto en el terminal, damos enter y aquí nos indica pues donde ese Zulu fue descargado y vemos el repositorio donde está y esto de manera más informativa. Luego de instalarlo nos están pidiendo que coloquemos esta variable Java Home y eso lo vamos a hacer en nuestra máquina. Para colocar esto tendríamos que ir estando en Macintosh, en OS X, en Windows y Linux va a diferir un poco, pero aquí seleccionamos user, mi nombre de máquina, el cual es una máquina de pruebas y aquí vamos a seleccionar ya sea el ZSH o el Z Profile. ¿Cómo saber cuál seleccionar? Podemos abrir nuevamente el terminal y vemos que en el terminal aparece esto como título ZSH. Ese es el tipo de manejador de archivos de configuraciones que mantiene Mac. Tal vez tu Mac con procesadores Intel puede tener otra que es del tipo Bash. En mi caso lo puedes verificar acá y en tu caso también y verifica cuál archivo necesitas tú tocar. Voy a abrir Visual Studio Code y voy a arrastrar el archivo ZSHRC
CC y también voy a arrastrar el archivo zprofile. En una tengo configurado los paths de Python y en otra tengo configurado la parte de NVM, también e inclusive la parte de Flutter, que serían las variables de entorno que nos permiten a nosotros poder encontrar cierta información en el terminal. Y si estás utilizando Visual Studio Code, de igual forma necesita un terminal que ellos tienen integrado para poder hacer uso de las variables globales. Aquí es donde nosotros colocamos esas variables globales para que cualquier entorno de desarrollo las pueda conseguir. Por último, la definición de estos archivos es que el profile se utiliza para cuando tú haces un login en tu máquina, y en el caso de este archivo, el ZSHRC es para uso del terminal. Entonces siempre estaremos utilizando este de acá. Voy a cerrar este archivo y nos quedamos con este. Luego aquí nos indican que deberíamos actualizar la variable Java Home por esto que está acá, y eso va a pasar solo si tú tenías versiones de JDK anteriores. Si no tenías eso, no vas a actualizarla, sino tienes que crearla. Para crearla vamos a colocar export y el Java Home y lo colocamos de esta forma. Luego lo que vamos a hacer es colocar esta misma ruta que ellos nos están indicando acá. Copiamos y pegamos. Ya con eso tenemos la variable de entorno en el archivo para que cualquier entorno de desarrollo la pueda conseguir. El otro paso es Android Development Environment. Para ello vamos a abrir Android Studio y una vez abierto aquí pues nos están pidiendo que deberíamos chequear el Android SDK, el Android SDK Platform y el Android Virtual Device. Y para ello en la página principal del Android Studio donde dice Welcome to Android, que es la primera vista que se presenta al abrir Android Studio, esto va a variar de acuerdo a la versión que tengas, pero no necesitas abrir un proyecto. Lo que necesitas es ir a buscar un action que en este caso nos va a llevar al SDK Manager. Vamos a abrir ese SDK Manager y aquí pues tenemos diferentes configuraciones que necesitamos mirar. Entonces vamos a ver que aquí dice Android SDK, Android SDK, Android SDK Platform, SDK Platform y Android Virtual Device. Entonces aquí nos están pidiendo que seleccionemos un dispositivo virtual. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos diferentes tipos de versiones de Android. Todo va a depender a la que tú estés apuntando. Una versión vieja o una versión un poco más actual. Yo tengo instalada la versión 34. También tengo la versión 13. También tengo la versión 11. Y si deseo puedo instalar otra más. Ahora miremos un poco más la documentación para detallar cada uno. Cuando nos piden el Android SDK, que es este que está acá, nos están diciendo acá por recomendación que puede ser Android 13, que es la versión que dice Tiramisu. Vamos al SDK que les mostré anteriormente y vemos que yo tengo ya la Tiramisu, ya la tengo aquí marcada. Por otro lado, acá nos dicen que lo podemos conseguir en Language Framework Android SDK, conseguirla acá que dice SDK Manager, o nos vamos a Android Studio, el menú que está por acá arriba, le damos Settings y donde dice Language Framework podemos conseguir Android SDK. En cualquiera de las formas funciona. Luego la documentación nos dice acá que si bien elegimos Android 13 Tiramisu, debemos darle al botón que dice Show Package Details. Aquí ya tengo marcado Android 13 Tiramisu, en la marca que dice Show Package Detail ya la tengo aquí seleccionada. Si no la tienen seleccionada le dan acá y ven que él coloca aquí varias opciones. Siguiendo la documentación nos pide 1. Seleccionar Android SDK plataforma 33 y aquí nos dicen o elige Intel o la que dice Google APIs de Intel 86, o si vas a seleccionar la de APIs para Apple M1. Entonces aquí hay dos cosas. Una cosa que trabajes con procesadores Intel, eso significa para Mac que tiene esos procesadores, o para procesadores de Apple que son los nuevos Mac. Si regresamos acá vemos las opciones que nos dan. Ya seleccionamos de la versión Tiramisu el Android SDK Platform 33. En mi caso yo manejo Mac y en la documentación me dice que debo utilizar lo que se llama Google APIs ARM64 B8A. Regreso acá y la busco, Google API ARMA64, y esta es la que yo necesito. Si se fijan me marca que no está instalada. Entonces ya elegí Android 13 Tiramisu, Android SDK 33 y Google API 64 para M1. Si tú tienes Intel, revisa esta documentación y verifica si tienes estas marcadas. Ya estando aquí le vamos a dar Apply y él dice que va a instalar todo esto. Le damos OK. Él aquí va a comenzar a instalar y va a tardar algunos minutos. Una vez finalizada la instalación le damos Finish y le damos OK. Seguimos aquí con la documentación de la configuración y vemos que nos hace falta agregar el Android Home, que sería otra variable de entorno que necesitamos agregar. Copiamos esto, vamos a este archivo que le había comentado y lo pegamos abajo. Le damos salvar y regresamos a la documentación. Y siguiendo la documentación ya finalizamos. El próximo paso es crear una nueva aplicación y eso lo haremos próximamente.